Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos pueden ver y escuchar a través de centrocristiano.info. Nos sentimos contentos de estar nuevamente aquí en esta sección Aliento de Vida. Y aliento de vida porque estamos hablando de la palabra de Dios, que es ese soplo de Dios que llega a nuestro espíritu y nos llena y nos capacita y nos fortalece. Y en esta noche yo quiero compartir una palabra contigo en Efesios capítulo 1, verso 16. Es una palabra bien conocida y con unas verdades y unas profundidades espirituales bien tremendas, pero que a veces no tenemos la capacidad o tal vez se nos olvida lo que significa. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor, el apóstol hablando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que tú pongas en mi boca la palabra correcta, necesaria para edificación de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está diciendo a este grupo de hermanos que no cesa de dar gracias al Señor y que hace memoria en sus oraciones por ellos, por unas cosas bien importantes en la vida de los cristianos. Y es que él pedía al Señor espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Esos dos términos que me llaman mucho la atención, porque habla de términos y de una comprensión que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Entonces el apóstol decía: yo no ceso de orar por ustedes para que tengan ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo veo eso como una capacidad, como un entender, como una disposición del hombre para poder entender y comunicar las cosas espirituales. Pero él decía que esa capacidad iba a alumbrar los ojos del entendimiento. O sea, que la sabiduría que iban a recibir, la revelación, iba a resultar en un conocimiento de quién era Dios y cuáles eran los beneficios de conocer a Dios, obviamente a través de Cristo. ¿Cuáles eran esas bendiciones espirituales tan grandes, aleluya, que nosotros podemos recibir como beneficio de recibir la salvación a través de Cristo? Él decía: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí hay una comparación, ¿verdad? Una metáfora con lo que es el cuerpo humano, que tiene un ojo por donde entra la luz, y en el ojo humano esa luz entra, ¿verdad? Por el sentido de la visión, entra y el cerebro la puede procesar por medio de las neuronas, ¿verdad? De unas conducciones nerviosas, y el cerebro la interpreta. Hay una luz que entra a los ojos. ¿Tú sabes qué dice la palabra? Que la palabra de Dios es luz. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo. Aleluya. Y es necesario que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender a capacidad qué significa el recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así que están los ojos, está la ventana por donde puede entrar ese conocimiento, y el entendimiento es esa capacidad de comprender. En términos humanos, ¿verdad? Nosotros por los sentidos podemos percibir muchas cosas, por los ojos, por el oído,
por el tacto. Toda esa información va al cerebro y ese cerebro, como esa maquinita, como esa computadora que puede descifrar, que puede analizar lo que estamos sintiendo, lo puede interpretar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Pablo hablaba más allá de un conocimiento humano, más allá de una capacidad humana. Hablaba de una capacidad superior, que es esa capacidad espiritual. Esa capacidad que es capaz de comprender los asuntos espirituales. Sin esa capacidad no lo vamos a poder entender. Nos vamos a quedar a nivel del entendimiento humano. Pero las cosas espirituales no se pueden entender a base de nuestro sentido humano. Tiene que ser a base de la capacidad que ofrece el Espíritu Santo. Y en esta noche yo te voy a pedir que tú le pidas a Dios entendimiento y capacidad espiritual para poder entender sus verdades, las verdades de la palabra de Dios. Amén. Tú sabes que la Biblia dice en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Habla de unas verdades espirituales que solamente las conoce el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si las conoce el Espíritu de Dios, Él te las quiere revelar. Pero te las quiere revelar no en tu capacidad humana, sino en esa capacidad espiritual que solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, y parte de esa herencia que nosotros recibimos es el sello del Espíritu Santo. Fíjate que de esas verdades que hablaba el apóstol, dice que fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice que fuimos para la alabanza de su gloria y que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Son verdades que nosotros tenemos que entender, que más allá de esta humanidad, esto no es un cuerpo que solamente es carne. Hay un alma y hay un espíritu. Y el espíritu es el que se conecta con Dios. Y para tú conocer esas verdades espirituales, esos misterios de Dios, tenemos que ser reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y cuando somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces podremos conocer los misterios de Dios y entender los propósitos de Dios para nosotros. Esa herencia que nosotros recibimos como parte de ese beneficio, somos predestinados conforme al propósito de Dios y según el designio de su voluntad. ¿Tú sabes cómo puede suceder eso? Cuando oímos la palabra, pero no solamente escucharla, no ser un oidor olvidadizo, sino creerla, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que para poder entender primeramente, poder tener esa capacidad espiritual, que no es otra cosa, y Pablo habla más adelante de lo que es la inteligencia espiritual. Se habla de muchas inteligencias, la inteligencia humana, la capacidad o intelecto que podamos tener, la inteligencia emocional que está muy de moda, cómo nosotros podemos manejar esas emociones. Pero aquí Pablo habla de una inteligencia espiritual, es poder comprender esas verdades espirituales. Y lo primero que nosotros tenemos que tener para comprender esas verdades espirituales es recibir a Cristo, para que seamos participantes de esa promesa. Y esa herencia, como ya les he dicho, nos brinda el privilegio de esa promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que estar conectados al Espíritu Santo de Dios, que nos da esa capacidad, esa sabiduría y esa inteligencia espiritual. Y si ya has recibido a Cristo, tienes al Espíritu Santo contigo, ¿sabes qué? Tenemos que tener una vida de intimidad con la palabra, en la cual podamos depender solamente del Espíritu Santo para que haga realidad esa palabra, con ese espíritu de revelación, se haga revelación esa palabra en nuestra vida.
y que haya sabiduría también. Tenemos que estar conectados a ese Espíritu Santo. De esa forma somos capaces de lograr ese entendimiento. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? El mismo apóstol decía, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y tú sabes qué es la palabra de verdad? Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Tú sabes que la palabra fue inspirada a hombres que plasmaron esa palabra inspirada por el Espíritu Santo y quedó como testimonio para nosotros. Pero no solamente eso, Cristo, la palabra, se encarnó y hubo evidencia de que esa palabra es verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Así que la palabra fue manifestada y la fe viene por el oír de esa palabra. En cierta ocasión, el apóstol Pedro, estando con Jesús, el Señor hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos decían Elías, otros Juan el Bautista, otros Jeremías, pero Pedro, dice la palabra, que se lanzó a decir: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo: bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Oye, en ese momento Pedro estaba gozando de una inteligencia espiritual, porque estaba siendo revelado en su vida quién era aquel que andaba con él, que hablaba palabras de autoridad, que hablaba palabras de vida. Y él reconoció: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es necesario que tú recibas esa revelación, esa sabiduría, para que la puedas aplicar en tu vida. ¿Qué significa Cristo, el Hijo del Dios viviente? Tú eres ese Cristo, tú eres el Mesías. Tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Es necesario que eso sea revelado a tu espíritu. Oye, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo conoce los misterios de Dios. Él te enseñará y te hará entender todas las cosas, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. Por lo cual, ¿verdad?, Pablo clamaba a los efesios para que ellos recibieran ese alumbramiento. Aleluya. Esa luz de la palabra llegara y alumbrara y fuera transformada en ese Espíritu Santo. Lo que hace es decodificar, descifrar esa palabra en tu alma y en tu espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría. Y si vemos en la palabra, hay varias menciones de ese Espíritu de sabiduría, donde dice la palabra que era puesto espíritu de sabiduría en aquellos hombres que construían el tabernáculo. Era necesaria una sabiduría para ejercer unas tareas, pero esa sabiduría también es necesaria para entender y aplicar esas verdades en nuestra vida. Nos da entendimiento. Tú sabes que la capacidad de entender, esa capacidad de razonar, porque nosotros podemos aprender la palabra. Tú puedes leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, puedes tener la información, esos son datos, esos son conocimientos. A lo mejor la puedes entender, porque de la información al entendimiento es tú tal vez comprender lo que significa esa palabra. Pero es necesario que más allá del entendimiento haya una sabiduría que da el Espíritu Santo para poder aplicar ese entendimiento en la vida nuestra, en la realidad de nuestra vida. Porque para eso es la palabra. Oye, Cristo no vino a esta tierra, la palabra, a hablar con autoridad para que nosotros nos convirtiéramos en religiosos. No. Aleluya. Habló la palabra que era necesaria para nuestra vida, para que nosotros viviéramos en esa vida abundante que Él quería que nosotros viviéramos. Pero es necesario que ese Espíritu Santo te haga entender y comprender los misterios de Dios, y esa palabra se haga real. Que podamos entender lo que significa. Así que la aplicación de esa verdad y la aplicación de ese entendimiento, eso se llama sabiduría. Eso se llama sabiduría. Así que no podemos ser solamente receptores,
sino que tenemos que tener esa capacidad de procesar esa información, y esa capacidad de las verdades espirituales para procesar esas verdades espirituales solamente la da el Espíritu Santo. ¿Qué necesitas tú entender que se ha revelado en tu vida? Fíjate que la capacidad y la inteligencia espiritual nos da a entender la esperanza para la cual hemos sido llamados. Nos da a entender las riquezas de la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de su poder a los que creen. A los que creen, si tú le crees a Dios, tú vas a ver el poder, la operación del poder de la fuerza del Señor, tú lo vas a ver obrando en tu vida, pero tienes que creerle a Dios. Aleluya. Esa promesa y bendición de ese pacto de Dios hecho con Abraham, y la hermana estaba hablando de Abraham, la hermana Gladys. Aleluya. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos de la familia de Dios. Ven y sé parte de la familia de Dios. La única forma de ser parte de la familia de Dios es reconciliándote con Dios a través de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo ratifica una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. El poder del Espíritu Santo que obra para transformación de nuestras vidas, para transformar el hombre interior, para transformar la mujer interior. Aleluya, no solamente para que haya una sanidad, no solamente para que haya un milagro. El mayor milagro y la mayor sanidad que nosotros podemos recibir es esa sanidad del Espíritu cuando recibimos salvación. Es la sanidad del alma que solamente puede operar el Espíritu Santo, porque Él conoce nuestro ser interior y sabe lo que carecemos y sabe lo que nosotros estamos atravesando y sabe de nuestra destrucción, sabe de nuestras ruinas, sabe cómo hemos sido maltratados, sabe cómo hemos tenido una vida difícil, hemos tenido una vida de aflicción. Él lo conoce, Él conoce tu situación. Pero el Espíritu Santo está ahí para transformar ese hombre interior y esa mujer interior y hacer un hombre y una mujer nueva. Así que hay una esperanza, y esa esperanza es que hay victoria. Hay victoria para ti, no importa la situación en la que tú estás atravesando. No importa si lo que tú ves es todo negativo. No importa, aleluya, si tú, aleluya, no puedes ver que hay una salida para tus circunstancias. El Señor dice que para los que creen en Él hay una esperanza. Pero esa verdad solamente la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Esa esperanza que nos hace ver plena certidumbre de fe. Hay tinieblas que han cubierto tus ojos para que no puedas ver y entender esas realidades. ¿Qué puede cubrir tus ojos que no puedas ver tus realidades? Puede estar nublando ese entendimiento. La razón, lo que es humanamente razonable, puede estar nublando tu entendimiento. Pero hemos sido capacitados y adestrados para una inteligencia espiritual que nos conduce a ver la esperanza y herencia de la cual somos participantes, para que podamos aplicar esa verdad en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que buscar la llenura, esa relación con el Señor, lo cual nos capacita por medio de ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu consolador, el Espíritu de poder, para que se haga manifiesto sobre toda realidad humana. Ese poder que opera, dice, la grandeza de su poder para aquellos que creemos según la operación del poder de su fuerza. Yo le pido al Señor en esta noche que pueda operar en ti ese espíritu de revelación y ese espíritu de sabiduría, para que puedas entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Gracias, mi Señor. Gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Te pido que, Señor, tú la reveles, Señor,
que puedas entender, Señor, el propósito. Aquellos que han escuchado esta palabra puedan entender el propósito, Señor, tus propósitos para con ellos. Puedan entender esas verdades espirituales, Señor, en sus vidas, Padre amado. Que, Señor, hay una revelación poderosa, Señor amado, en su corazón, en su mente. Porque hay vidas, Señor, que están divagando, Señor. Hay vidas que están muriendo espiritualmente. Hay vidas que están muriendo emocionalmente, Señor. Aleluya. Yo te pido, hermano, que estás aquí, que te unas en esta oración. Oh Dios, ay Padre amado, nos unimos en acuerdo, Señor, para que, Señor, los que puedan recibir, los que han recibido esta palabra, Señor, se haga revelación en sus vidas. Oh Dios, que tu Espíritu Santo haga, Señor, morada en la vida, Señor, que agonizan. En la vida, Señor, que no entienden que no hay otra necesidad que no seas tú. Pero solamente esa capacidad la brinda tu Espíritu Santo, Señor. Cuando podemos recibirte y podemos reconocerte como nuestro Señor. Yo te pido que las ventas, Señor, espirituales, yo te pido que las vendas espirituales, Señor, que puedan haber sobre las vidas, Señor, Padre, para no conocerte, Dios, para entenebrecer el entendimiento, Señor, sean derribadas. Las ataduras, Señor, que cubren vidas, Señor, que ya, Señor, hieren, porque espiritualmente, Señor amado, oh Dios, aleluya, tal vez huele muerte, pero tú, Señor, el mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, ese mismo poder está disponible, Señor, y en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que esos muertos, Señor, espirituales que están esperando una intervención tuya, que necesitan una intervención tuya, sean resucitados en el nombre poderoso de Jesús. A los que ha llegado esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo haga sombra sobre ellos y les haga conocer y entender los misterios, Señor, y los propósitos tuyos, Señor amado. Aleluya. Creemos, Señor, Padre, como decía el apóstol, no ceso de dar gracias y de acordarme de ustedes en las oraciones. Y nosotros estamos orando y clamando, Señor, para que esas vidas puedan recibir revelación de tu Hijo Jesucristo, que fue dado para salvación. Gracias, mi Señor, creyendo que tú lo haces, Señor. Hemos clamado a ti, Señor. Señor, nos humillamos para que ellos puedan recibir, Señor amado, la vida, Señor, que tú ofreces. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús.